Hola Eric, buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bien, bien. ¿Y usted? Muy bien, ya listo ¿Ya listo para las vacaciones? para las vacaciones y también para seguirle trabajando. ¿Usted Ok. cómo está? ¿Cómo está todo en casa? Bien, gracias. Bien, bien, bien. Ahí vamos bien, ¿no? Qué bueno. También esperando la semana de vacaciones para terminar dos cosas pendientes, pero tranquila. Sí. Nosotros parece que no tenemos vacaciones, ¿no? Seguimos trabajando y se acorta. Es lo que le decía a mi esposa hace rato. Digo, parece que la semana viene tranquila, pero no. O sea, quizá el no tomar clases es lo que o dar clases es lo que nos relaja tantito, pero de ahí en fuera la vida sigue normal. Sí, de repente hubo quien nos dijo, oye, pues si la semana que entra no hay clases, pues nos reunimos, ¿no? Para Sí, trabajar. Y dices, oye. sí, totalmente de acuerdo. Ahora que me tocó ir de domingo a lunes hace 8 días para San Miguel Ah, de Allende. Fuimos a ver a mis papás, les caímos de sorpresa y anduvimos por allá, el calorcito está bueno. qué bueno que fueron. Sí, fíjate que está pues, raro, ¿no? De repente hace calor, un poquito de viento helado, pero qué bueno que le cayeron ahí de sorpresa, ¿no? Sí. Recargaron las pilas. Sí, y al ratito, bueno, es que ellos van, o sea, viven aquí en México, Mm, pero van cada 15 días y tenemos un perrito, un bulldog francés y mi hijo desde que se levantó el domingo estaba que lo quería ir a ver, que lo quería ir a ver, pero le explicamos, es que está en San Miguel, no está aquí en Cuautitlán, que lo quiero ver, pues tuvimos que ir a llevarlo a San Miguel a que lo viera. Pero pues es también la ventaja de repente de tener un poquito de espacio y de no estar tan apretado en algunas actividades. sí, a ver cuando le dices que pida ir a Nueva York, ¿no? O a París. Es lo que le decimos de broma, ¿quieres ir a París? Sí, pero no sabe ni nada, pero sí. Pero conviene, ¿no? Que diga, quiero ir a París. O sea, Le conviene a él, a uno de repente el golpe en la cartera es lo complicado. Pero sí. sí, lo disfrutamos mucho al ratito, lo llevamos a que se suba un caballo aquí en el lago de Guadalupe. Ah, ok. Le gusta Ujú. ir a subirse al caballo, lo llevamos a que dé una vuelta, para que se distraiga un poquito, porque sí es una bala. Pero está bien consentido. De mis suegros, más que nada. Mis suegros lo consienten, pero demasiado. ¿Qué es eso? Ya. ¿Primer nieto? Sí, mi esposa es hija única y, Ah, y es ok, el ok. único nieto que pensamos darles, entonces, no, es todo. No, pues, ¿qué tal si por ahí sale otro miembro de la familia? Un perrito, yo creo, pero no creo que otro hijo más. Está muy Ay, no. complicado ahorita todo. Sí, está complicado. Hola Emma, hola Leopoldo, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días, doctora. Gracias, doctora. Buenos días. ¿Cómo sigues, Katy? Ay, ya bien, doctora, pero qué pesadilla, en verdad. Es que me dijo Catalina que había tenido taquicardia y mucho cansancio, mucho No, estrés. taquicardia no, pero Mm. empecé le digo, en este ojo con palpitaciones. Ya no lo tengo hinchado. Buenos días. Buenos días, Horrible, Emma. así. Buenos días. O sea, en la clase del jueves me pasó 3 veces y pues se me fue acrecentando y ya se me controló, pero nunca me ha pasado. Sí, Sí, a mí luego sí, y hay así que- como Doctora, que, pero es horrible porque yo digo, no poder controlar tu propio cuerpo. O sea, ay, no, en verdad una pesadilla. Gracias a Dios ya estoy bien, pero estaba bastante asustada. es que uno abusa del cuerpo. Yo me cuerpo como Sí, dice, ya te dije de 20,000 maneras que ya bájeles tantito y no entiende uno. Meditación, Entonces, ¿perdón? meditación ayuda mucho, unos 10 ya minutitos sé. No, por es lo que esta menos. semana no hice yoga, Eric. Yo creo que te reclamó el cuerpo. Sí, la verdad es que sí. Y fue, o sea, hizo un alto total, o sea, todo. No. Pero bueno, ya gracias a Dios ya bien. La meditación T es muy buena. Sí.
Sí, aquí tengo mi zafo y todo, pero pues no. No, la meditación de tacos, tortas, tequila. Bueno, También, hasta para eso hay que disfrutarlos. De repente uno hasta eso está corriendo así para comiendo comer. rápido, ¿verdad? Sí. Sí. No, ¿Qué le hiciste a tu no. cuerpo, Katy? Manuel, empecé con palpitaciones en el ojo izquierdo. Ah, No, espero que nunca les pase, no se les ha pasado. a mí ya me Que pasó. se empieza a cerrar, o sea, se me cerraba. A mí ya me pasó eso, presíncope, parálisis facial izquierda, derecha, Ay, no, Manuel, no me traumes. gastritis. Bueno, cuando trabajas, A mis 31 años, casi 32, nunca me había pasado eso. Wow, estás súper joven. Ay, sí, doctor, es que me veo más cuerpo grande. La otra vez aguanta. Manuel me dijo que me veía como de 35. No es cierto. Ha sido jovencita, es la más joven del doctorado, entonces. Es más joven Polo. Tiene el honor. ¿Qué edad tienes, Leopoldo? Yo tengo 27 años. No me digas. Más joven. ¡Qué impresión! Esperanza, ¿qué edad tienes? Es que El también. niño del aula. Yo tengo 32. Ah, casi somos iguales. No. Eric, ¿qué edad tienes? Voy a cumplir 36. O sea, No, ya me sentí Oye, vieja, Eric, compañeros. los Ahora viejos sí me han sido sentí otros. vieja. Los ¿No? viejos han sido otros, entonces. Yo compro 55 este año. Pues está muy bien, doctora. Eso. Claro. O sea que la mayoría de la generación, yo pensé que éramos más de 40, pero ha sido menos de 30. Leo Zanella, ¿cuántos tienes? Yo 42. 42. No, estás chavo. Bien. Mario, ¿qué edad tienes? Ya que todos estamos aquí poniendo las cartas sobre la mesa. ¿Qué edad tienes, Mario? 40, doctora. 40, sí, te ves joven. Carlos. Yo tengo 47, doctora. Soy de los Sí. viejitos. No me digas Bien eso. chavo. A mí sí, casi 55. Alex, ¿qué edad tienes? 45, ¿qué tal? No, sí. Sí, alguien le decía, oye, es que tuve un jefe joven. Oye, mi jefe es joven. De aquí en adelante tus jefes serán jóvenes. Normal, ¿no? Pero no Pero deja de impactar, ¿no? Dígame. Una generación joven, doctora, de todas maneras, ¿no? Sí. Que de hecho, bueno, como es profesionalizante el doctorado, como que, y aparte los tiempos ya cambiaron, ¿no? Ya antes era como mucho protocolo para el doctorado y todo eso, así como que había que quitarse el sombrero, ¿no? Pero sí ha cambiado todo, pero no deja de impactarme, ¿no? A mí me empezaron a decir señora desde cuando tenía 22 años en Uruapan, Michoacán, o sea, se entendía, ¿no? Entonces así como, no importa, ¿no? Pero ahorita alguien lo dice así, señora, y dices, ese sí no me gustó, ¿no? O sea, no tengo problemas con mi edad, pero pues tampoco abusen, ¿no? Así como si fuera yo ya desecho humano. Digo, bueno, si estuviera yo en Europa, estoy en el mero momento de la vida, ¿no? ¿Sale? Al revés. Yo a los 40 me preguntaban, oye, ¿ya te vas a casar? Ya tenía 5 hijos. O sea, yo soy al revés. Bueno, ahora tal vez ustedes opinen lo contrario, pero cuando tenía 40 la gente pensaba que me veía mucho más joven. Te ves muy bien, Manuel. Sí, igual te vamos a recomendar un enjuague para cubrir un poco las canas. Sí. Botox. No, ese no, porque luego se ven todos desfigurados, ¿no? Hay una película que se llama La muerte le sienta bien, con Bruce Willis y otras dos actrices, Meryl Streep, y me falta una super actriz también. Y entonces, como quieren la eterna juventud, se topan con Isabella Rossellini, que les da una fórmula antiquísima, ¿no? ¿Sí la viste, Ana? ¿No? Entonces le da esa fórmula y le dice, cuida tu cuerpo porque es el único que tienes, ¿no? Pero resulta que se cae, entonces se rompa como maniquí, se dan un escopetazo, se le hace un hueco. O sea, es muy buena porque es una manera muy ridícula, ¿no? De hablar de la gente que ya no la conoces, ¿no? Y es una película ochentera, ¿eh? Está buena, está interesante. Divertida. Cuando yo vi a Eric, dice, ¿qué hace este muchacho de prepa aquí en el doctorado? ¿Verdad? Yo vi a varios, así como de prepa, cuando... Oye, Eric ¿Qué se de está salón? poniendo más joven con regresiones lineales, alza de compras. Más joven. Más joven. Estoy de oyente.
Yo pensé que Eric era el más joven, pero no, había más jóvenes. Sí, qué interesante. Tocayo. No, pues está bien, pues, pues bienvenidos los jóvenes, ¿no? Siempre les digo, ustedes son responsables de nuestras generaciones, ¿no? Y a los chavos de licenciatura hace 10 años les decía, estoy preocupada, ¿no? Como los veía, pero bueno. Ok, bueno, pues buenos días a todos, un gusto verlos, ¿no? Y pues es nuestro sábado antes de semana de descanso, que estamos platicando aquí con Eric, que la verdad es descanso entre comillas, ¿no? Sí nos da respiro no tener clases, ¿no? Igual, no sé, los compañeros, o sea, Leopoldo, por ejemplo, no sé si tienes vacaciones jueves y viernes o tú sigues. Sí, únicamente tengo descanso jueves y viernes, nada más. Ah, ok, bien, bueno, aunque sea un cachito, ¿no? Pero sí decimos que luego también quieren aprovechar todo el mundo para hacer juntas que no han hecho antes, ¿no? Pero bueno, no hay que dar una pausa, sí tienen que tomarse un respirito y bien. Oigan, Doctora, pero dígame. ¿En México tienen vacación toda la semana? Porque, por ejemplo, acá en Ecuador, escuela solamente el sí. viernes. Acá solo el viernes. Ah, ok. Bien. No, aquí toda la semana no hay clases. Y los administrativos también, creo que algunos sí van 3, 4 días, no 3 días, y de ahí ya sale, ¿no? Tristemente, pues hay mucha gente en la playa, viajando en el avión, en el camión, mucha publicidad de compre usted su viaje y pague en 4 años. Entonces, bueno, eso preocupa, ¿no? Sí entendemos que después de un año, pues ya todo el mundo quiere salir corriendo, pero pues no sabemos cómo va ir el repunte, ¿no? de coronavirus. Entonces, por favor, cuídense mucho, ninguna precaución está de más, porque, bueno, algo que ya veníamos comentando es que mucha gente cerca se enferma o fallece, ¿no? Entonces, la verdad son cosas como muy, muy tremendas que tiene uno que experimentar, ¿no? Aquí había en la colonia una viejita que vendía Yakult, ¿no? Y luego platicábamos, ¿no? Luego le daba su Navidad, seguimos platicando. De repente ya no la vi y dije, esto no suena bien. Entonces ya se fue, ya nos avisaron que ya se fue. Y dices, bueno, pues andará repartiendo Yakult en otra dimensión. ¿No? Pero bueno, esas son parte de las cosas. Oigan, por ahí se me cuatrapió algo, no tuve asesoría con Mario, ¿no? Leopoldo, o sea, me faltan algunos. Y entonces yo lo que quisiera hacer, bueno, a Roberto sí le mandé un video ahí, conversando un poco sobre sobre sus avances. Entonces, yo les propongo lo siguiente. Apoyemos a Roberto con su avance, ¿no? De elementos metodológicos que le pedí, por favor, que hiciera ajustes. Y de ahí yo quisiera asesorar a las personas que me faltaron. ¿Sí? Entonces, la sugerencia es que nos acompañen, ¿no? Aunque estén haciendo otra cosa, que nos acompañen nada más por disciplina, ¿no? Y nos despedimos 10 a la hora, ¿no? De término, ¿vale? A las 11:20 nos despedimos. Pero sí, pues aprovechar este tiempo, además que tienen su entrega para el lunes. Entonces, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y regresando, yo quisiera invitarlos a exponer 10 minutos cada uno, o 5 minutos cada uno, sobre, o sea, la gran pregunta es cómo ha girado mi enfoque de tesis a partir de los papers. ¿Sí? Y esa sería para mí la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué dimensión o indicadores hemos descubierto? ¿Qué preocupaciones sumamos a las que ya tenía, ¿no? ¿Cuáles ya resolví, ¿no? Ya no es una preocupación. Entonces, eso para mí sería muy importante. Les mando las preguntas vía Brightspace. Y por favor, suman sus entregas en Brightspace. Leonardo, ahí me hiciste favor de enviar otro avance. Y Sí, perdón. entonces, sí, por favor, ya. ¿Perdón? Sí, le iba enviando poco a poco, pero ahí le pedí que me dé la última opinión antes de la entrega. Terribles. Entonces, por favor, el lunes ya está ahí la asignación, el lunes 23:59 de la noche a más tardar. ¿Sí? Okay. Casi le pongo segundos, Ana, para que tengas otro cachito. Entonces, por favor, con toda la confianza, hagan su avance.
Sí, es muy importante. Lunes, ¿de qué fecha, doctora? Lunes 29. 29 Lunes de, Santo. de- 29 de de abril, marzo. Mario. Lunes Santo. De marzo, sí. lunes, ¿es este lunes. el avance de las 10 hojas que solicitó? Sí, Pasado mañana. pasado Ok. mañana. Sí, ¿sale? Ok. Doctora, Entonces, Enrique le mandó la excusa, qué pena, le está dando clase, pero me dijo que le recordara que lo excusara. Enrique. Enrique. ok. Ah, yo pensé que ya estaba de vacaciones. No, está dando clase. Me pidió el Ok, favor que de tomo le escribió. Gracias. sale. Gracias, muy Excusa es amable. como pretexto, Carlos. Yo sé, Una no, disculpa. pero bueno. Compre Ok, viaje y páguelo después de que gradúe el doctorado. En mexicano, oye, Carlos, en mexicano, excusa es como poner pretexto. Ah, sí, excusas otra Bueno, cosa. cuando dices, Ay, a veces, qué pena. a veces, Cuando uno dice presenta excusas, ¿está mal? a veces sí, sí, se Tiene puede una Ok. connotación como de medio mal. o no le Ah, creo, ok. ¿no? Sí, como La, que son la inventó. excusas. como Tendría que poniendo decir que pretexto. está en la chamba, ¿no? ¿Cómo sería? Sí, está en Que está en la presenta chamba. una disculpa, ¿no? Porque acá Que chamba se es muy disculpa porque está chistoso. trabajando. Chamba en Colombia es muy chistoso, pero veo que es a nivel pues de usted y todo. Bueno, sí, bueno, normalmente dices que tienes trabajo y no chamba, ¿no? Porque chamba es así como que, o eres chambista, ¿no? O sea, cubres las horas y cubres las horas, o sea, no importa el trabajo, ser chambista. Pero también hay gente de ciertos grupos sociales que la chamba es el trabajo, ¿no? Así como todo el corazón. Ah, bien. ¿No? Entonces, ya sabes cómo, es parte de la riqueza de todos los países. Entonces, para ya dejar de cotorrear un rato y poder avanzar con los compañeros, vamos a primero apoyar a Roberto, porque en el caso de Roberto, fíjense que hay varias tesis que están preocupadas por esta transición digital, ¿no? Okay. Y de hecho es algo que comentaba yo con Alejandro, ¿no? Que con Alejandro ya tiene un enfoque muy particular, ¿no? Pero sí me preocupa que haya varias tesis en el doctorado que digan, bueno, es que la transición digital en las pymes, y es bueno, ok, pero específicamente, ¿qué te interesaría? ¿Sí? Un poco recordando también el comentario de Manuel que nos decía, bueno, es que las pymes es la variedad muy amplia, ¿no? Entonces, quizá especificar, ¿no? No solo el giro, sino el tipo de pyme, ¿no? Las particularidades, eso nos ayudaría mucho a que no digan, ah, esa tesis ya está hecho, ¿no? Pues ese tema ya está abordado. No decir, no, mi pyme es de esas características, Eso lo especifica y entonces nos va diferenciando, ¿no? Esa es una preocupación que sí tengo y sí se la comentaba yo también a Roberto. Entonces, vamos con Roberto, de ahí si quieren vamos con Leopoldo, de ahí nos vamos con Mario y ya, ¿no? Alejandro, ¿sí? Igual si quieres, platicamos, ¿no? Y ya. ¿Sí estamos? ¿Ok? Sí. Bueno, algo que nada más, un segundo Roberto, por favor. Decirles que ya no es leer, sino que aunque me estoy quedando yo, eso es para mí básico. Que ya sea parte de su discurso, ya no es acumular papers, sino hacer mi propia estructura. Eso también les va a permitir bajar el nivel de angustia de que encuentro papers, o sea, no, ya tengo una estructura, ¿sale? Por eso el ejercicio regresando, o sea, ¿cuál es mi nueva mirada? ¿Vale? Ahora sí. Perdón, Pequeta, voy a apagar mi cámara, es que tengo como mal mi internet, va y viene. Sí, no se preocupe, vale. Ok, Roberto, ahora sí, si nos puedes compartir, por favor. Sí, voy a compartir pantalla. Vale. ¿Cómo sigue la salud? Ya mejor. Afortunadamente ya creo que vamos de salida de esto. Ya seguramente esta semana me quiten ya el oxígeno. Ok. Antes del jueves y bueno, pues ese ya va a ser una buena ganancia porque ya no estoy amarrado a la maquinita. Sí, hay terapias, Roberto, bueno, colegas, que está difundiendo la UNAM. No, y sí las vi, gracias, Keta, sí vi las que me hiciste favor de enviar y son muy parecidas, son equivalentes a las que estoy tomando. Ok. Y son respiratorias, son diarias, entonces eso la verdad es que ayuda bastante. Son Sí. de respiración, descongestionamiento y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a avanzar. Sí, no las dejes. Ok. Va.
Eric ya perdón, Eduardo ya me escribió, ¿eh? Todo bien. Vale. Entonces, vamos a ver tu pregunta central. No, ¿no hiciste ajustes, Roberto? Sí, sí lo hice. Dejé todavía la misma estructura, pero hice los ajustes que habíamos quedado. El primer ajuste recomendado en el video fue poder considerar si la pregunta central la cambiaba, incluso la que yo tengo aquí como la primera secundaria, que es su nivel de percepción. Sin embargo, refraseé un poquito, traté de centrar un poquito más esta pregunta, la principal, y pues quedó más o menos como está aquí. Que diría, ¿cuáles son los principales factores que detienen o facilitan que las pymes en el Valle de México tengan capacidad de entrar en un proceso de transformación digital? Ahora, como estamos llegando ahorita aquí a la pregunta central, nos saltamos un poquito la parte que viene aquí arribita, justamente en el párrafo anterior a la pregunta central, es esta parte de aquí, donde dice, aquí es donde yo ya estoy definiendo un poquito más mi objeto de estudio, mi muestra, Ok. los comentarios ahí que tuvimos, doctora, donde es realizar un diagnóstico que explique cómo en México las pymes de tamaño pequeño y mediano, de 11 a 100 empleados, esto es acorde al INEGI, a la segmentación que proporcionan, del sector comercio y servicio, es decir, estoy exceptuando los manufactureras, apropian tecnología. ¿Cuál es su lógica, racionalidad respecto a la transformación digital, sus alcances, impacto organizacional, ¿no? Y qué es lo que daría de conocimiento de su circunstancia actual y hasta qué nivel estarían dispuestos a poder entrar a un proceso de transformación digital? Digamos que este sería como ya el objeto, ¿no? Ese parrafito. Ya no estoy en cada una de las preguntas, ya no estoy definiendo, dado que ya lo traté de definir aquí, esa muestra de únicamente ir a las pymes del Valle de México, de la zona metropolitana del Valle de México, que sean no pymes pequeñas, sino, o sea, no micropymes, sino pequeñas y medianas, que es la clasificación de 11 a 100 empleados, y finalmente perteneciente a 2 de los 3 sectores que nos da el INEGI, que es servicios y comercio. Por favor, Roberto, ¿me puedes enviar ese archivo ahorita para poder manipularlo? Sí, claro. Por favor. Okay. Porque la cuestión es que no necesite yo un párrafo explicando. Vamos a ver cómo integrarlo para que la pregunta por correo, Roberto, no te preocupes, por correo. Sí. Oye, Roberto, ¿cómo vas a quitar a las factureras, a las que hacen realmente pues, contratación de personal para terceros? ¿Cómo las vas a limpiar? O sea, lo que viene siendo el outsourcing. Ajá, exacto. Pues es que esas naturalmente entran en servicios. Ahora, Sí. yo sé que es de facto, de alguna manera, un riesgo que existe, ¿no? Dentro de la clasificación de servicios. Sin embargo, también las factureras, a menos de que entendamos factureras por aquellas empresas que únicamente prestan la razón social para poder bajar fiscalmente y subir gastos y bajar la utilidad. Pero si no estamos entendiendo esa parte de malversación, pues la misma empresa de outsourcing requiere también requeriría también una transformación digital, porque de alguna u otra manera, o sea, podría entrar dentro de las empresas de servicio. Si es la parte pues de malversación en cuestión fiscal, ahí sí es difícil pensarlo. Es tener que definir en las preguntas filtro a la hora de hacer el estudio, para poder ir segmentando o quitando esos sesgos, ¿no? A ver, Roberto, necesito el texto, porque si no, no vamos a avanzar. Sí, o sea, la conversación sí es pertinente, pero hay que ponerla en papel. Porque si no, no me va a dar tiempo tampoco de platicar con tus compañeros.
Ya estamos chismeando todos tus archivos. No, ¿eh? no lo vean, por favor. No, ¿no lo tienes en Word? Está en ya Word. está. Ok, gracias. Gracias. Ok. Listo, aquí está ya. ¿Y dejas de compartir, por favor, Roberto? Sí. Listo. Entonces, espérenme tantito, ya protestó esta cosa aquí. Entonces, si se realizara un diagnóstico que explique cómo las pymes, el tamaño pequeño, mediano, okay, comercio y servicios, aquí, sector de comercios y servicios, se apropian de la tecnología. Ese es uno. ¿Cuál es su lógica y racionalidad respecto a la transformación digital, sus alcances e impacto organizacional? Acuérdense que no es casual que divida, ¿eh? ¿Ok? Tamaño pequeño y mediano, impacto organizacional, daría un conocimiento de su circunstancia actual, que esto es diagnóstico, ¿no? Y el nivel en que serían dispuestos. Entonces, esto, circunstancia actual es diagnóstico, yo lo quitaría, ¿no? Okay. Y de ahí, porque ya lo tienes acá arriba, que explique cómo, ok, aquí el punto sería se apropian de la tecnología, ¿no? Y en ese apropiarse pues tendrá su lógica, ¿no? Respecto a la transformación digital. Entonces, cuando hablas de transformación digital serían alcances e impacto organizacional, ¿cierto? Como indicadores. Sí. Ok, entonces estos serían los indicadores. Ok. Y esto, ¿hasta qué nivel serían dispuestas? Esto tiene que ver más con percepción, ¿no? Digamos que sería una parte cualitativa, a menos que la traduzcas a indicadores, ¿no? Sí se puede, ¿no? Sí. Igual ahí indicadores. Ok. Entonces, cuando hablas de lógica y racionalidad, ¿eso qué es? Es la forma como perciben, es percepción también, la forma, entonces, las decisiones, el criterio que tienen los tomadores de decisiones. A ver, es percepción, criterio, ¿qué más? Y modelo de toma de decisión. Ok. Fíjate cómo ya va cambiando, ¿cierto? Sí. Esto no me sirve, como es demasiado abstracto, ¿ok? Sí, se apropian de la tecnología, ¿no? Entonces, quiero hacer un diagnóstico. Una cosa es hacer un diagnóstico y otra cosa es la explicación, ¿sí? Entonces, si es el diagnóstico, tú puedes poner así como verbo diagnosticar, ¿no? Y otro sería describir, ¿no? El proceso, sí, ¿no? De apropiación de tecnología, ¿no? En empresas, ¿no? Considerando la percepción, criterio y modelo de toma de decisiones. En su inmersión tecnológica. Digital, ponle tú, ¿no? Porque ya, o sea, es propuesta, ¿no? Entonces, dices, sería describir, ¿no? El proceso de apropiación tecnológica en empresas, tal, considerando la percepción, criterio y modelo de toma de decisiones en su inmersión digital. Esa es una propuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia a diferencia de tu pregunta central?
¿no? Que ya establecemos percepción, criterio y modelo de toma de decisiones. ¿Sí, Roberto? Sí. Entonces, parte del describir el proceso de... O sea, no creas que describir, no crean, compañeros, que describir es un verbo pequeñito. No es cierto, ¿va? Entonces, el describir de todas maneras te implica diagnóstico. Habíamos quedado desde un principio que el diagnóstico es parte obligada de cualquier tesis. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Entonces, en lugar de decir cuáles son los principales factores, que esto como es muy laxo, como muy ambiguo, ¿no? Que detienen o facilitan, ese va a ser parte de tu resultado, ¿sí? En esta descripción del proceso de apropiación de tecnología en empresas, considerando percepción, criterio y modelo de decisiones en su inmersión, parte de tus resultados va a ser justo la identificación de estos modelos, o sea, como objetivos específicos, puede ser identificar, ¿no?, los elementos que detienen, ¿no?, el proceso de inmersión, por ejemplo, ¿no? Inmersión, ¿no? Por decirte algo. Entonces, aquí describir el proceso de apropiación. Entonces, no sé, Roberto, ¿cómo vamos? Bien. ¿Sí? Bien, estando mucho mejor. Puede ser. De todas maneras, lo consultas con la almohada, ¿ok? Luego, la hipótesis es la respuesta tentativa justo a la pregunta. Aquí lo pusimos como objetivo, espérame tantito, es mi error. Sería, puedes poner cómo es el proceso de apropiación, ¿no? O cuál es, ¿no? Ahí tú lo puedes, normalmente cómo es una descripción de proceso y cuál es una identificación. ¿Ok? Sí. Entonces, si fuese cómo, por ejemplo, cualquiera de los dos, ¿no? O sea, los verbos te van a llevar, Dios mío, disculpen mi lentitud de hoy. Los verbos te van a llevar a identificar modelos de inmersión de las empresas, ¿no? Y dentro de los modelos tendrás elementos, proceso, tendrás criterios, ¿vale? Ambientes. Y de ahí, la hipótesis sería la respuesta tentativa. Tienes varias hipótesis, pero habíamos comentado también, es importante para todos, mantener solo una hipótesis y a partir de esa y el avance y el reporte que tengan, estar rebotando ideas con su director de tesis, entonces les va a dar como también más idea de otras hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hipótesis tienes, Roberto, para ver cuál jalamos. De hecho, dígame. la hipótesis la dividí en dos partes, de acuerdo también un poquito a lo que vi del video. Son muchos factores que incapacitan. Eso es algo que a mí me preocupa mucho, que hay como una descalificación de las pymes. Es decir, si no están en una transformación digital, está mal. No sé por qué, ¿no? Es decir, o sea, depende, y ustedes lo saben, de muchos factores la necesidad de una inmersión digital. O sea, depende del tipo de negocio, tipo de clientes, ¿no? Y no necesariamente debe haber una inmersión muy, muy fuerte, ¿no? Por parte de las empresas. Esa es mi percepción. No sé qué opinan. Habría que ajustar qué herramientas digitales pueden encajar en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a sus objetivos y a lo que tengan. Sí, por eso hablamos de modelos, ¿no? Porque igual un modelo, ¿no? El modelo 1 puede ser quien, no sé, utilicen WhatsApp, ¿no? WhatsApp como herramienta, ¿no? El modelo 2, ¿no? Va a utilizar, ¿qué sería? A ver, Un CRM, por ejemplo, ya digital. Sí. Ok, ¿no?
Y el modelo 3, que si, digamos, puedo ir del novato, ¿no? O sea, de quien va iniciando, ¿no? O quien requiere herramientas mínimas, ¿no? Herramientas sencillas, ¿no? A quien requiere herramientas complejas. Sí, puede ser un análisis ahí ya de Big Data, de metadatos o algo así. Exacto. Sí, aquí, Big Data, ¿no? La parte algorítmica. Entonces, ese es un poco lo que estaríamos buscando como resultado, ¿no? De tu tesis, que hubiera varios modelos, ¿no? Para realmente no descalificar, porque no tiene todo el trabajo de Big Data, ¿no? O de Social Listening, ¿no? O sea, depende de las características que tenga. ¿Más o menos? Un poquito en la hipótesis, lo que yo trataba no era ya de descalificar, sino de tratar de entender en esa parte de la primera hipótesis, todos estos factores que yo le llamo endógenos a la empresa. Yo creo que esos factores endógenos son los que no le permiten realmente a la pyme poder asumir una adopción o una inmersión a la transformación digital. Y eso lo estoy manejando entre paréntesis, que dice, por ejemplo, entre otros, falta de claridad de lo que vienen siendo los alcances y beneficios, o una percepción de que es un costo inaccesible o muy alto, o incluso temor a la inseguridad cibernética, o una falta de experiencia del equipo que es responsable para poder implementar esto, o de la alta dirección o del dueño del negocio, que no entiende a lo mejor y tiene temor de meterse a cambiar a otro tipo de procesos, ¿no? Sí. Aquí el punto es que yo lo veo que es esa parte que no le dan la posibilidad a la pyme, son factores que pertenecen, que están dentro de la empresa. Yo le llamo endógenos. Y lo que viene a favorecer los aceleradores, yo los estoy viendo como exógenos, porque pues es toda la tendencia que se escucha ya en medios, es el acelerador que la misma pandemia nos hizo asumir, o sea, que se ha hablado bastante del home office, en fin, las teleconferencias, la compra acelerada de e-commerce, etcétera, o bien los gubernamentales haya, o por ejemplo, como estamos viendo en esta época, que no existen aquí en el país, ¿no? O son mínimos. Pero si te das cuenta que sigues es decir, utilizas la palabra incapacitan para lo de dentro, ¿no? Y favorecen para lo de fuera. Yo algo que quizás no comenté ampliamente es que la inmersión depende de muchos factores. Es decir, puede que el gobierno esté dando apoyo, pero no de manera eficiente, ¿no? Que no haya un seguimiento de inversión. Entonces, nada más es para que tú lo reflexiones, ¿sale? Porque, por ejemplo, si hablas de esta incapacidad, o sea, todos los adjetivos negativos, entre comillas, tiene que ver con lo de adentro, ¿no? Y no sabemos, porque eso es parte de tu diagnóstico, si de todas maneras la empresa sí quiere hacerlo, por más pequeña, ¿no? Pero ha buscado apoyo y no ha funcionado, le han vendido espejitos, ¿no? Los especialistas externos, ¿no? El gobierno ha querido apoyar, pero no da el seguimiento que ellos necesitan. O sea, hay muchos factores, ¿sí? Esa es un poco la preocupación. Entonces, si quieres, todo es propuesta, ¿no? Que tú manejes sí factores endógenos y exógenos, ¿no? Como parte de tu hipótesis, pero no necesariamente decir que tiene que ver con esta limitación, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es el proceso de apropiación, no? Entonces, ya sabes, el proceso de apropiación de tecnología. O sea, lo que quiero decir no es, ay, pobrecitos, vamos a apoyarlos, sino que hay una serie de factores que la verdad no conocemos. O sea, si solamente se hablan o de casos de éxito y no hay mucha literatura, a menos de lo que nos comenten, sobre pymes, ¿no? O sea, pequeñas del rango que tú lo estás comentando, ¿no? A veces se considera que no se requiere realmente revisar los casos porque son pequeñas, ¿no? Cuando a mí me gustó mucho que reconociera su importancia, ¿no? Entonces, los procesos de inmersión, ¿no?
están condicionados, ¿no? Por factores endógenos y exógenos de la empresa, ¿no? Que incluyen desde expertos, todo es para que lo cambies, expertos en tecnología, hasta la implementación de iniciativas del gobierno. ¿Sí, Roberto? Sí. Entonces, es decir, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso de apropiación de tecnología de empresas, considerando la percepción, criterio y modelo de decisiones, están condicionados, ¿no? Por factores endógenos y exógenos a la empresa, que incluyen desde expertos de tecnología hasta la implementación de las iniciativas de gobierno, ¿no? Entonces, dentro de esto pues está lo que has estado comentando, ¿no? ¿Sí, Roberto? ¿Ya se fue, Roberto? No, aquí estoy. Ah, ok. No sé cómo veas, si te apoyamos, si te apoyo o te apoyamos. No sé qué opinan los compañeros también. ¿No opinamos? Bueno, pues. Entonces, ¿cómo ves, Roberto? Sí, de hecho lo estoy procesando, lo estoy pensando, pero sí está en concordancia más o menos, ya está un poquito más alineado. A ver, vamos a ver aquí. Los modelos y factores que incapacitan, factores que favorecen. Okay. Desconocimiento de los beneficios. Doctora. Dígame. Perdón, ¿puedo hacer una sugerencia, Rob? Sí, claro. Si es tan gentil, puede irse un poquito arriba donde decía la palabra incapacitar. Es que no te escuchamos bien. ¿Puedes hablar más fuerte, Leonardo, por favor? Es que se oye como eco. Si es tan gentil, puede subirse un poquito a la parte en donde decía incapacitar. Exacto. Rob, yo, digamos, como tú conoces mi tema, si bien es cierto, no es el mismo, pero tiene relación también con microempresas o pymes. En este caso, en Ecuador sí tienen una definición bastante concreta en función de unos esquemas de la Superintendencia de Compañías, ¿no? Pero quizás en lugar de enfocarle desde la parte de incapacidad o limitantes, si estoy entendiendo bien, se podría enfocar quizás el estudio desde las necesidades para involucrarlas en un contexto de marketing digital, que entiendo que es más o menos tu objetivo. Es decir, probablemente detallar aquellos factores o aquellas necesidades, aquellas dimensiones, jerarquías, ¿no es cierto?, que las pymes, en este caso en México, que entiendo que es tu centro de estudio, necesitan o requieren a fin de involucrarse en la nueva ola digital, que a su vez va a promover unos ciertos beneficios que entiendo tú quieres exponer, que irían desde el punto de vista económico. Entonces, quizás darle la vuelta a aquellos temas que probablemente sean, o construir un modelo que sea necesario para que las pymes se involucren en la nueva era digital. No es solo una opinión. Ok, si entiendo, Leo, ahí sería un poquito entender cuáles serían esas variables, identificar esas variables que nos podrían explicar qué empresa es candidato a una transformación digital. Exacto. ¿No? Exacto, y de eso hay, o sea, te digo porque en el caso mío me he topado, la doctora también lo conoce, con muchísimos papers que han estudiado aquellos factores que en este momento están limitando. Te hablo, por ejemplo, del caso ecuatoriano, temas de infraestructura digital, conexiones de internet, temas de desconocimiento, temas culturales, temas de aversión a la tecnología desde un punto de vista psicográfico y demográfico por las generaciones que manejan las microempresas actualmente, que en este caso son baby boomers en su mayoría, cosas de esas.
Entonces creo que ahí habría una gran investigación, ¿no? Y un gran aporte, además, porque yo soy de los convencidos de que efectivamente la digitalización va a promover una vigencia a largo plazo. Caso contrario, van a tender a desaparecer. Correcto. De hecho, la tercera pregunta que yo tendría o que tenía o que tengo ahí todavía de investigación, va muy en línea con lo que me estás mencionando ahí, Leo, que tendría nada más que manejarla ahí como una, pues a lo mejor integrarlo como una hipótesis, que vendrían, dice, ¿qué variables determinan si una empresa es viable para una transformación digital? Aquí, por lo tanto, en un momento dado, si se identifican estas variables, sabríamos las necesidades de varias empresas que evidentemente no presentan estas variables en automático como para ir conformando un modelo, ¿no? Un modelo ya... Bueno, lo que te sugería es más bien enfocarte en eso, porque quizás, claro, tal como está planteado ahorita, como que es muy amplio, ¿no? O sea, es muy enorme el estudio, entonces si solo, digamos, centras probablemente en el tema de esas necesidades, entonces se jerarquiza de mejor manera y te enfocas más solo en eso, a eso me refería, no, porque el tema es enorme, es inmenso. O sea, te lo digo porque me está pasando a mí también. Ok, bien. Oigan, y bueno, perdón que es que digo, no tiene nada que ver con mi tema, pero hablan mucho de digitalización y ¿hay algún estudio que hable de los daños colaterales que vaya a haber o el impacto que vaya a traer la digitalización? Porque también puedo creer que venga algo negativo para otros sectores, ¿no? O para otro tipo de, un impacto quizás a lo mejor en alguna región o... Sí hay impactos negativos ahí, David. Por ejemplo, mucho va en el sentido de la seguridad, porque un impacto negativo de gente que entra a la transformación digital y que no tiene, vamos a empezar, la asesoría adecuada, no tiene las herramientas adecuadas para entrar para su tamaño, etcétera, o no utiliza las inversiones, digo, no invierte lo necesario, tiende a tener esa posibilidad de que se le meta un hacker o se le meta algún fraude digital, o en fin, porque ya se han multiplicado incluso los tipos, y ahí es las investigaciones que yo he revisado, el tipo de fraudes digitales ya no es uno solo, ya puede haber suplantación de identidad, ya puede haber manipulación interna de datos, extracción ya de información, en fin, y ese es un daño colateral, ¿no? Como tú lo estás manejando, principalmente. El otro es la decepción, también porque entran en un proceso que no está bien manejado, con un buen modelo, con una buena dimensión sobre costo, rentabilidad, inversión, y no lo completan por esa mala dirección o finalmente por esa mala proyección de objetivos, ¿no? Contratiempo. Entonces, causa una decepción y quedan en un bypass entre el modelo que tenían originalmente y ya la digitalización a cierto nivel que hayan llegado, porque acuérdate que entendamos que la famosa transformación digital no es únicamente pues ya entrar a e-commerce, sino realmente es cambiar la forma de trabajo y los procesos ya de las empresas. En muchos casos se redefine incluso parte de la cultura, influye en modificar también el tipo de perfil de puestos. Hay puestos de que van a tener mayor responsabilidad, hay otros que se van a fusionar, en fin, o sea, realmente es una reingeniería como se manejaba anteriormente en los 90s, ¿no? Pero esto ya no es una reingeniería nada más pensando en las actividades, sino es una reingeniería ya pensando en las herramientas tecnológicas que nos harían más funcional, etcétera, ¿no? Ya la empresa. Y ahí sumando a lo que dice Rob, hay que tener mucho cuidado en cuestión interna, porque tanta observación, tanto estar escuchando el entorno digital, puede que esté dañando demasiado toda la base, los cimientos de la empresa, los objetivos, como lo decía, los valores, porque están en constante iteración. Entonces, al querer estar sirviendo al cliente y escuchándolo y co-creando,
puede que haya una desvariación de lo que realmente están construyendo desde un principio. O sea, hay que tener mucho cuidado también en no perder la esencia de la marca, la esencia de la empresa. Sí, sumando a eso, Eric, ahí lo que también se dice es que te sobresaturas de una serie de información cuando no está correctamente hecho el proceso de digitalización, que luego la información es un montón de datos y que se te parte la información y ya no necesariamente estás sabiendo por dónde irte, ¿no? Por esa sobreinformación del consumidor también, ese es otro de los riesgos. Bueno, Sí, es que ahora se habla de digitalización. Adelante, David. Ay, disculpe, no, es que ahora se habla de digitalización como si todo viniera positivo, y yo lo veo desde el ámbito de RH, que es por donde estoy llevando más o menos el tema de mi tesis, obviamente por los estudios de LinkedIn, y bueno, se viene una carnicería, pero cañón, un destajo como si fuera pollería. O sea, va a haber mucho desempleo, pero también está orillando a que mucha gente empiece a incursionar en la creación de microempresas, pero pues obviamente en la digitalización, pues no veo que sea favorable en muchos sectores, y en otros, vale, igual no quiero ser un poco negativo con la digitalización, es un necesario, pero pues justamente creo que vamos a aprender de muchos errores, ¿no? Vamos a atravesar muchos errores. Aquí, bueno, te voy a enviar ese archivo, Roberto, ¿no? A ver, espérame, que les estaba yo aquí armando, ¿no? Gracias, doctor. A tu consideración, ¿no? Es decir, de estas preguntas habría que contestarlas en cada uno de los indicadores. Es decir, la punto de partida, pues, es el diagnóstico, ¿no? Como para contrastar, muy al principio decíamos, entre lo ideal y lo real, ¿no? ¿Se acuerdan? De lo ideal, ¿no? Menos lo real me da una necesidad. Entonces había que trabajar estos elementos, o sea, en qué consiste su proceso, igual con los papers, ¿no? El ADN organizacional que te decían, o sea, todo lo que te están compartiendo tus compañeros, igual subo el video, ¿no? ¿Vale? Les mando el video para que lo revisen ahí con calma, ¿no? ¿Vale? Entonces, más o menos, o sea, habría que contestar esas 8 preguntas, tanto para lo endógeno como para lo exógeno, con relación a estos 4 elementos: percepción, criterio, decisiones y ADN. ¿Sí? Para que te ayuden en el avance. ¿Sí, Bien. Roberto? Sí. ¿Ah? Ok. Yo te lo mando y nada más la invitación sería yo siempre le apuesto al consumidor, siempre le apuesto a la empresa, ¿no? O sea, la pregunta aquí es si el gobierno y los expertos, ¿no? Que sí son y los que no son expertos en transformación digital en empresas, están preparados para trabajar con pymes. ¿Sí? O sea, la pregunta para mí también tiene que ser al revés. ¿Ok? Si los expertos están preparados para trabajar con pequeñas empresas, si los expertos, el gobierno está preparado para trabajar con estas empresas y sus giros, ¿sí? Si están preparados, imagínense si llega conmigo un experto en tecnología y me dice, no sirve todo lo que has hecho, ¿no? Te has estado agobiando y ahorcando con lo de los clientes y esto se hace así, tenemos un grave problema porque no vas a promover un cambio en la cultura. ¿Sí me estoy explicando para todos? Sí, por supuesto. Eso es lo que a mí me preocupa, porque siempre, bueno, hay muchos papers, es que no están preparados, es que debieron haberse preparado, es que no saben cómo aplicarlo, ¿no? Deberían hacerlo mejor. Y dices, momento, o sea, ¿qué herramientas le estás dando? ¿No? Y esas herramientas tienen que ver con iniciativas efectivas de gobierno, expertos. Imagínense qué maravilla hubiera sido tener expertos en toda la tecnología digital, ¿no? Que realmente acompañaran, que realmente hicieran un diagnóstico de qué entiende, hasta dónde entiende mi cliente para poder trabajar con él, ¿no? Es como la empresa que de repente uno le dice al experto en TI, oye, algo pasó con mi computadora, ¿no? Y llega y te dice, bueno, ¿qué hizo usted, no? Y dices, si supiera qué hubiera hecho, ¿no? Yo diría, o sea, no tengo ni la menor idea. ¿Sí me estoy explicando? Sí, de hecho, justamente yo estaba leyendo un paper, doctora, que decía claramente que hoy el mercado ya está preparado, el consumidor ya está digitalizado, hoy ya muchos consumidores ya están digitalizados,
Los que no están totalmente digitalizados son justo las empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito laboral, pues hoy se están enfrentando con muchos problemas que no se esperaban, ¿no? Como problemas de ansiedad, depresión, falta de rendimiento. El hecho de tú hoy tener a tus empleados en casa es lo que ha hecho que probablemente sea un problema, porque a lo mejor para mucha gente ir a trabajar era la solución, era la fuga, era el sentirse productivo, y hoy su rendimiento no está dando. Hoy mucha gente está trabajando desde casa con muchos problemas colaterales, ¿no? Sí, o ver el amante en turno, le digo, ¿cómo le hacen? ¿No? Entonces, ya sé. Pero es Entonces, cierto. sí, es cierto. Entonces, compañeros, si nosotros como personas nos vemos agobiados, o ustedes que son más expertos que yo en todo lo que es tecnología digital, ¿a poco no están agobiados? O sea, el conocimiento, ¿no? En el dominio de la herramienta tecnológica no te da la solución. ¿Ok? O sea, no es así. Y siempre hemos hablado de este proceso de diagnóstico, planeación, lo que es la implementación, ¿no? Lo que es propiamente la operación, el seguimiento y la evaluación como un ciclo. ¿Ok? Entonces, a mí sí me... ¿Qué pasó, mamá? No te oímos. Tienes tu micrófono apagado. Yo quería comentar, me parece, tengo la percepción, y porque conozco a Roberto más o menos desde hace algunas canas, que creo que el enfoque de él y el mío es más de que, o sea, si tu empresa necesita digitalizarse, tú vas a buscar hacerlo. Tú vas a buscar los medios, tú vas a investigar qué es digitalizar, quién lo está haciendo, vas a copiar, te vas a acercar, etcétera. O sea, no me parece que no es desde el punto de vista de política pública o algo así, de decir, vamos a ver que el gobierno no, o sea, me parece que el enfoque de Roberto va más por el lado pues de cómo las empresas deben tener esa chispa. De hecho, pues, las que sobreviven, las que continúan andando, pues, son precisamente esas, ¿no? Las que... ¿Tienes datos, Manuel? ¿Tengo datos? ¿De lo que me estás diciendo? Pues sí, o sea, el perfil del emprendedor activo, proactivo, o sea, no siempre gana, pero pues es el que le da más probabilidades de longevidad a la empresa, ¿no? O sea, el que tiene que por sí solo propiciar, o sea, crearse los medios, buscarlos, encontrarlos y salir adelante. Entonces, o sea, es una opinión. O sea, yo más bien creo que la parte de Roberto va más hacia que hay emprendedores con un perfil muy proactivo, muy de búsqueda, muy de asumir retos, riesgos, y si se caen se vuelven a levantar, y si se rompen las rodillas se vuelven a levantar y hacen lo que tengan que hacer, pues porque no hay quien te ayude. O sea, partiendo de que si no lo haces tú, no lo vas a, o sea, nadie te va a ayudar. Entonces, desde ese pensamiento, creo que es desde donde Roberto está pensando la digitalización. O sea, por eso creo que usa esas palabras que a lo mejor suenan feas, ¿no? Sí, abordando ahí un poquito otra dimensión, es los modelos, por ejemplo, europeos, hablando del español o el más avanzado, el alemán, donde se originó este movimiento, sí van acompañando a las pymes. Ya estoy pensando en las pymes, no en las grandes empresas, sino ahí hay un acompañamiento entre varios sectores, entre lo que son los expertos, los asesores profesionales en términos de digitalización, entre el gobierno, los programas que incluso el gobierno es el primer promotor que quiere impulsar a las pequeñas y medianas empresas en estos países y con programas muy específicos. Entonces, ese modelo lo podemos comparar directamente contra la circunstancia que ha sucedido aquí en México, no solamente ahorita post pandemia, sino pre-pandemia, en donde podríamos ver qué pasa con AFIN o qué pasa, por ejemplo, con Bancomex, dónde van los apoyos, hasta dónde realmente están llegando los recursos, y sí se llega a la conclusión que tú tienes ahí, Manuel, donde realmente el empresario en México, el que sobrevive, el que tiene a largo plazo, es una persona que tiene un espíritu particular,
¿no? Donde no está esperando que el gobierno les resuelva. Y ahorita, por ejemplo, en este sexenio, vamos, sin datos específicos, sino nada más con observación, los recursos están fluyendo de forma un poquito más o mucho más restringida de lo que fluían anteriormente, y que muchos de estos recursos llegaban a empresas, si eran pymes, a las empresas medianas pero grandes, o sea, las que tenían realmente, sobre todo manufactureras, que estaban cerca de los 200, 250 empleados, o bien a las grandes empresas, son los que captaban principalmente los recursos. Lo que yo he notado en y eso es por noticia y sin tener tampoco una certeza y confiabilidad grande, es que los recursos están yendo a la gente que tiene mejor relación con el gobierno, ¿no? O con el partido en el gobierno. Eso es lo que yo he estado viendo, porque los recursos realmente y los préstamos han sido políticamente más bien manejados. No ha sido económicamente favorables. Pero no sé si más o menos por ahí es donde yo coincido con lo que manejas, Manuel. Es que yo considero que sí es un factor esta parte de la ayuda que necesita el gobierno para capacitar, para ayudar, para impulsar a las pequeñas y medianas empresas. Alguien que lo hace muy bien, precisamente es en Colombia, no sé, Carlos, el Impulsa. Creo que lo trabaja muy bien, el apoyo constante a las empresas y como un apoyo integral en cuanto a educación empresarial, educación digital. Yo lo he investigado, tengo una compañera de la maestría que estaba por allá, pero creo que lo hace muy bien y es algo que no lo ha hecho también el gobierno en México. Ok, bueno, entonces es importante el diagnóstico, ¿sí? La tesis te da la oportunidad de recolectar datos, ¿no? La tesis te da la oportunidad de acercarte a diferentes empresas y de ahí clasificarlas en torno a su inmersión, ¿no? En esta clasificación, en este diagnóstico de factores, obviamente podrás también tipificar al empresario, como dice Manuel, ¿no? Que tiene esa iniciativa, ¿no? Que es autodidacta y que es capaz de implementar lo que va aprendiendo en su propia empresa con buenos resultados, con o sin gobierno. También te va a permitir diagnosticar si efectivamente los apoyos que reciben justo las empresas que tú retomes como muestra, reciben apoyos de gobierno, ¿no? Cómo lo reciben, ¿no? Hasta dónde sí llegan a impactar dentro de la empresa o no. Es decir, para mí el que lleguen recursos económicos no necesariamente resuelve, o sea, no necesariamente tiene una exitosa inmersión en todo el marketing digital o los elementos que necesite, ¿vale? Entonces, ni tampoco creo que un buen empresario sea un emprendedor. Para mí emprendedor es otra etiqueta, ¿no? Entonces, con esta conciencia que tienes, Roberto, de que hay factores internos y externos, o sea, hay factores internos tan positivos como los que comenta Manuel, ¿no? Y hay factores externos tan negativos como los casos que México no alcanza estos modelos, ¿no? Que nos comentan de excelencia en el apoyo a las pymes. Más o menos hasta ahí. Sí. ¿Sí? Ok, Roberto, va. Y obviamente ustedes son expertos, pero en el doctorado lo que necesitamos son datos. Si no hay, pues es una excelente oportunidad para su tesis, ¿vale? Para recolectar los datos, sistematizar los datos y entonces decir, aquí está, ¿no? Ese es excelente. ¿Va? Ok. ¿Seguimos? Ahorita te mando el paper, el documento que trabajamos. Gracias, doctor. Y también el video, ¿vale? Ok, bueno. ¿Con quién seguimos? ¿Quién era? ¿Ya nadie? ¿Quién no fue? Con Mario, ¿no? ¿Quién sería? Mario. Doctora, a sus órdenes. Dígame, ¿dudas? Pues no, le comento que yo ya elegí al asesor de tesis. Excelente. Ya le había comentado. No, ya te lo probaron, ¿ya lo hablaste con el doctor Hidalgo? Ya se le mandó correo y todo,
Ya incluso el doctor Cerrillo pues mandó la carta de aceptación. Él no sé si usted lo ubica, pues él dio clases aquí y apenas hace un semestre lo nombraron director de humanidades del TEC de Cuernavaca. Ok. Entonces, pero estuvo dando clases aquí en la Universidad de Anáhuac. Entonces, Omar Cerrillo pues, tiene ahí esa línea de investigación hacia pues, todos los temas de movimientos sociales. Muy bien. Ajá. Entonces, ayer que pues, tuvimos ahí un par de horas de retroalimentación, pues vimos, pues me pidió pues que ya integrara pues cuáles son las variables, ¿no? De la investigación, es decir, cuál va a ser el efecto de causalidad, y me pidió que pues pudiéramos tener ya de muestra 3 organizaciones de la sociedad civil en donde pudiéramos probar pues este efecto, que se vieran resultados en su visibilidad, en su cultura de donación, etcétera. Entonces, son 3 grandes rubros. Uno, pues las preguntas críticas o preguntas de investigación, ¿no? Es decir, las dudas que se necesitan responder científicamente, ¿no? Preguntas. 2, las respuestas tentativas a estas preguntas, es decir, pues las hipótesis. Ajá. Y 3, pues la redacción de objetivos de investigación, metodología, diagnóstico, ajá, con lo cual pues yo pueda generar pues, las estrategias y las acciones. Ajá. Esto para que me dé como resultado pues la redacción de los métodos de investigación, ¿no? Que pueden ser, pues, decían los focus o los encuestados, ya sobre las organizaciones de la sociedad civil, seleccionadas. Nos estamos basando en la teoría de las 3 esferas de lo social, de 2 autores judíos, Cohen y Arato, que principalmente pues, son las 3 grandes esferas que conocemos, la esfera del Estado, la del mercado y la social. Entonces, el woke marketing pues, abarca ese ámbito de las 3, porque lo social con el Estado pues, genera gobernanza. Acuérdate nada más, Mario, que necesitas una pregunta central, ¿sí? O sea, el formato institucional necesitas una pregunta central. Sí, esa ya, a ver, permítame. Esa, acuérdense que ya la había... No, o sea, mi pregunta es, a ver, si ya rebotaste con tu director, si hubo un cambio en la pregunta. No. La pregunta tal, como se la mandé. ¿Quedó así? Ok. La siguiente pregunta, ¿estos teóricos de qué año son? Estos son de 2017. Cohen y Arato. Excelente. Ajá, okay. que tienen, insisto, esta teoría de las 3 esferas de lo social, pero sí, aplican sus modelos a partir de la teoría del ciclo de los movimientos sociales. Muy que es hacia bien. donde queremos ver, pues, si las variables que implementamos en la investigación pues, tienen el impacto deseado en las organizaciones de la sociedad civil, en específico en el Estado de México, para mejorar su visibilidad, su reconocimiento, pero sobre todo ver en qué medida cambia su cultura de donación. Ese es el indicador que más me interesaría visualizar, ¿no? Entonces, Okay. la pregunta central sigue siendo, ¿cómo dotar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil de las herramientas de este llamado woke marketing para lograr una mayor incidencia, visibilidad y cultura de donación en las causas que representan? Muy bien. Entonces, debes ir dominando la teoría de estos dos personajes, sus dimensiones y sus indicadores. De acuerdo a tu pregunta central,
vas a seleccionar los indicadores que más pesan, ¿sí? Como el que nos acabas de comentar. ¿Sí? Estoy tomando nota, doctora. Sí, no te preocupes, les mando el video, Mario. ¿Vale? Ok, Entonces, sí, es decir, no tiene caso platicar qué consiste la teoría, ¿no? Pues, obviamente ya nos estás compartiendo, muy bien, pero de ahí el paso más sólido es dominar los elementos que componen cada una de las esferas. Así es. Mire, ya lo tengo aquí, si me permite. Adelante. Ahí se ve, sí. Ahí va. Ahí está. Ok. Entonces, pregunta central. Dice, dado que el hecho social contempla la participación ciudadana y a las organizaciones de la sociedad civil, la pregunta es esta. ¿Cómo dotar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil de las herramientas del Work Marketing para lograr una mayor incidencia, es decir, resolver problemas sociales, visibilidad, que es ser conocido, pero sobre todo reconocido, que es la principal causa de que nadie les dona, nadie les ayuda, pues no los conocen, ¿sí? Entonces hay que hacerlos visibles. Y el tercero es la cultura de donación, o sea, ya está probado que México tiene una generosidad del 96%. O sea, es uno de los países más generosos que hay, pero todos los recursos están dispersos en limosna, en asistencialismo, en acciones pues de sobra, ¿no? Bajar el parabrisas, bajar el vidrio y darle al quien te limpie el parabrisas, a la señora del mandado, al que toca Esa no es donación, pero bueno, no, esa eso para es mí no es. limosna. Eso es limosna, exactamente. Entonces, todos esos recursos, es la cultura de donación, lo que hace es transformar limosna en recursos para el desarrollo de proyectos o causas. Muy bien. Entonces, hacia allá estamos. ¿Y cuál es tu respuesta tentativa? Pues es esta, ¿no? Una de las hipótesis es esta, ¿no? Tomar conciencia de la situación social. No. O sea, las respuestas son las hipótesis, ¿no? Sí, pero si tú dices cómo dotar a la ciudadanía, dime cómo dotar a la ciudadanía, ¿no? De estas herramientas. Dime, no leas, dime. Pues uno son las campañas. Lo que hace el marketing son las campañas, ¿no? Decíamos, lo que nosotros proponemos es que por lo menos el 8% del espacio público sea para campañas de concientización o de causas sociales, ¿no? Ok, entonces, ese es uno. ¿Y dos? Ni el 2%. La segunda acción. Las campañas y segundo, pues estas pudieran ser jornadas de acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil para ver sus planes, programas, esquemas y hacerlos visibles. Esos dos son tus hipótesis. O sea, preguntas cómo dotar, ¿no? A la ciudadanía, tal. Pues se puede dotar a la ciudadanía de herramientas de web marketing implementando, ¿no? Estrategia 1 y estrategia 2. Esas son tus respuestas tentativas. Ok. ¿Vale? Sí, doctora, todo esto que traigo aquí ya en estas notas de ayer, ¿Sí? Ayer fue la retroalimentación, lo plasmo entre hoy y mañana y lo subo el lunes. Muchas felicidades ya por tener director, Mario. Me da mucho gusto. Sí, es una persona muy capaz. Le digo ahí, búsquelo en su red. Omar Cerrillo. Ok. ¿Sí? Omar Cerrillo es doctor en humanidades, con especialidad en movimientos sociales. Yo creo que es una muy buena opción. Tiene el tiempo, ¿no? Nos retroalimentamos muy bien online. Él ya está de lleno allá en Cuernavaca, pero pues ya ahorita ya no hay distancia en esto. Y bueno, pues por supuesto, pues los comentarios de usted o del doctor Hidalgo, pues nos van a ir
nutriendo, pero sí, yo creo que ahí con el doctor Hidalgo, pues sí, hay muchísimo que ahondar, Claro. pero ya llevando pues a un mentor, pues yo creo que ya podemos avanzar mejor, ¿no? Sí, excelente, excelente. Entonces hay que enfocar toda la búsqueda de papers justo a la incidencia, la visibilidad y la cultura de donación. De hecho, retomando lo que tú nos has dicho, primero debo encontrar papers sobre cultura de donación, ¿no? Y estrategias para fomentar la cultura de donación en diferentes ciudades, ¿no? O estados a nivel global. Ese es el core, Mario. ¿Sí? Ok. Y de ahí ya si quieres estrategias sobre mayor incidencia, estrategias sobre visibilidad. ¿Va? Ok, 2 y 3. Perfecto. Poniendo atención en justo las estrategias, ¿sí? Ok, y una vez encuentro los papers y luego ahí, ¿qué estamos así, extrayendo aquí nuevamente? ¿Estado del arte? Sí, es estado del arte. Todo es estado del arte, ¿sí? Todavía tenemos el estado del arte. Ese es requisito, ¿va? Este semestre. Okay. Entonces, todo lo que te dice tu director va a ser mucho más fácil y más rápido si tú tienes esos papers, ¿no? Sí. Como esos casos de excelencia donde dice, implementamos esta metodología para fomentar la cultura de donación, estas fueron nuestras acciones, estos fueron nuestros contratiempos, hasta aquí cumplimos los objetivos y esto es lo que viene, ¿sí? Correcto. Si los papers que vayas recolectando te dan eso, estás del otro lado. ¿Por qué? Porque van a ser casos muy recientes, ¿no? Con experiencias reales, ¿ok? Y eso va a sumar a tu expertise y a la de tu director. Darse herramientas. Entonces, el estado del arte es fundamental. Esta recolección de papers donde tú jales los conceptos de donación, pero muy poquito, pero lo más importante en el estado del arte, y eso para todos, son las metodologías, ¿sí? La recolección de datos, el procesamiento de datos. Es decir, cómo miden en otro país o en otro estado midieron la cultura de donación, cuál fue el diagnóstico previo para implementar la estrategia. Todo eso son indicadores. ¿Vale, Mario? Pero me da muchísimo gusto, mucho gusto, ¿no? Gracias, doctora. Vamos bien y no, cumplo excelente. con la entrega el lunes. Ya tienes tierra, muy bien. Excelente. Gracias. Va, ok. Va. ¿Quién más? Leopoldo, ¿vemos cómo vas? ¿Tienes algo que compartirnos? Doctora, pues mire, sí, te quiero le comparto. Como veas, ¿no? Como veas. Si no, me espero a la entrega del lunes, como tú consideres. Sí, realmente estoy ahorita, he estado buscando lo que me dijo usted, justamente estos papers que me ayuden a encontrar este modelo para la implementación de proyectos. Entonces, Okay. He estado en eso. Bien. La verdad voy un poquito desfasado. Entre hoy y mañana voy a darle duro a la talacha, pero estoy en eso, avanzando. Va, muy bien, Leopoldo. Va. O sea, no hay que soltar el ritmo, ¿vale? Ok, bien. Gracias. David, ¿algo que quieras compartirnos o estás bien? Pues bien, ahí armando mi Frankenstein, ahí ya está, parece Frankenstein mi trabajo, pero ahí vamos. Sí he tenido muchos papers, aunque le quería comentar, doctoras, de hecho lo platiqué también tuve la oportunidad de compartirlo también con Enrique, ahora que hablé con él. Excelente. ¿Cómo se citan, por ejemplo, podemos recurrir, por ejemplo, yo he encontrado muchos estudios que hace ADECO o Deloitte, y pues no son papers, ¿sí me explico? ¿Cómo se citan ahí? ¿Sí las puedo utilizar o...? Sí, por supuesto. No debe ser la mayor cantidad de información y ahí mismo en el APA, séptima versión, te deben decir exactamente cómo, ¿no? Porque te da también la opción de documento, ¿no? En línea y de ahí ya lo está citando, ¿no? Sí, porque por ahí tengo dos estudios, uno justo de ADECO que se hizo en España y otro de Deloitte y otro de una empresa de Nueva Zelanda. Entonces, estos tres pues, no son papers, más bien son estudios que hicieron empresas, ¿no? Sí, son como reportes, ¿no? Reportes, exacto, son reportes, pero me sirven. Por supuesto, ¿no? Porque son reportes globales de un alto nivel de calidad, ¿ok?
pero obviamente el estado del arte no debe llenarse de estos reportes, ¿no? Sí, no, es lo mínimo, ¿no? Sí, o sea, nos da tierras y nos da visión, por supuesto, ¿ok? Pero no solo eso, ¿vale? Pues sí, le comento, pues más bien voy en eso, voy obviamente checando el tema de los modelos, mi metodología, que en este caso va a ser la etnografía o etnografía digital, que también es un conflicto, porque de verdad que están los dos términos, como etnografía y como etnografía digital, y hay más información como etnografía digital, sin embargo, es más actual el término etnografía, ¿sí me explicó? Te quedas con el más actual. Con etnografía. Sí, aunque jales papers con otro nombre, si son actuales, no hay ningún problema, ¿vale? Que justo puede ser el problema, que encontré más papers con etnografía digital, porque pero ahorita el término etnografía, pues ya se está usando, no se está usando, vale, es más actual, a eso me refiero, pero hay muy poco contenido. Por eso me costó mucho trabajo al principio encontrar información, porque bajo la etnografía no había mucho. Sí, nada más en el estado del arte tú defines que lo que vas a jalar como etiqueta sería la etnografía por bla, 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 ¿no? O sea, en un párrafo tú especificas que desde ahí estás haciendo el desarrollo de tu tesis, ¿no? Aunque también pues estás jalando otros papers con otro nombre, ¿no? Y eso más cuestión de un poco de moda, ¿no? Es como sí, claro. No creo que sea tan contundente la diferencia como redes sociales cuando pasamos a redes sociodigitales. Ahí sí es muy valiosa la diferencia. Sí, porque yo puedo tener una red social con mi vecino, esa es una red social, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero no está en internet. Entonces ya cuando le denominan red sociodigital, dices, ok, ahora sí es pertinente. ¿Sí? Perfecto. Y pues no, pues creo que nada más serían esos puntos, doctora. La verdad es que ahí andamos armando el Frankenstein, pero ahí va. Parece pastel de 3 pisos, pero ahí va. Bueno, mientras no se derrita todo, está bien. Ok, esta entrega que van a hacer es muy importante porque ya les da el impulso a la entrega ya formal para calificar, ¿sí? Regresando nos ponemos de acuerdo cuándo quieren hacer otra entrega previa a la entrega final. O sea, no quiero estar pidiendo cada una semana sí, una semana no, sino que ya acordar con ustedes como adultos jóvenes, unos más jóvenes que adultos, la fecha, ¿sí? De una próxima entrega, ¿no? Ya con miras a la entrega final, ¿ok? Entonces, esta retro que haré de ese documento obviamente es muy importante para mí, ¿no? Ya debe ser cosas muy finas, ¿no? Muy bien, si efectivamente lo que estás compartiendo está alineado a tus elementos metodológicos. Ya quiero pasar ese punto de las fechas o cómo citar. Ya les dije que a mí el APA no me fascina, hay que hacerlo, ¿no? No hay de otra y tiene que ser APA 7, ¿no? O el APA 6 que les dijo el doctor Hidalgo. Entonces, es un requisito. Lo sufro aunque sea con tecnología, ¿no? Pero es cuestión personal. Entonces, ya deben ser otro tipo de recomendaciones, ¿no? Ya es, a ver qué papers me están dando la metodología, por lo que comentábamos con el caso de Mario, ¿no? Para el grupo. ¿Qué metodologías, qué técnicas, qué indicadores, ponderación de los indicadores, qué recolección de datos, qué alcance, experiencias de fracaso y éxito, ¿no? Que todo esto fracaso o éxito es entre comillas porque depende a contexto. O sea, puedes ser el mejor mentor, ¿no? De transformación digital, pero te toca un señor que justo se acaba de pelear con su esposa y está en proceso de divorcio y sus hijos se fueron del lado de la esposa y no con él. Entonces, no es el mejor escucha. ¿Están de acuerdo? Es decir, hay muchos factores. Entonces, nuevamente decirles, y ya con eso los voy a dejar, es muy importante el diagnóstico para su tesis. Sí, porque ya no tenemos propósitos, ya tenemos objetivos. Ya no quisiéramos hacer, vamos a hacer, ¿ok? Entonces el diagnóstico nos da muy buena probabilidad de éxito en el desarrollo del modelo, ¿ok? Que es la entrega final de su tesis. Y acuérdense también que este modelo, pues hay que aplicarlo, ¿no? Hay que sondear qué tanto puede funcionar y qué ajustes tengo que hacer y qué recomendaciones tengo que hacer para que funcione. ¿Sí? ¿Me explico? Por aquello de siempre y cuando, ¿no? Mi modelo funciona siempre y cuando. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, tranquilos con su entrega de lunes, por favor hay que subirlo en Brightspace.
yo les doy retro y vayan pensando qué fecha antes de la entrega final les gustaría hacer esto. Y en ese inter sí quiero escucharlos sobre qué ha ido cambiando, qué me ha sorprendido, ¿no? ¿Qué angustia ya quité de lado porque encontré un paper que justo me resuelve, ¿no? ¿Qué tan complejo se ha vuelto ahora este corte que hice para mi tesis, ¿no? Que digan, oye, pues yo no había contemplado tal dimensión o tal indicador, ¿no? O ese contratiempo, pues ni idea, ¿no? Esa parte es importante y sí me gustaría que expusieran, porque cuando uno habla, el cerebro ordena, ¿sí? Comprobado, cognitivismo, ¿ok? Entonces, igual cuando uno escribe, el cerebro ordena. Entonces, yo sí quisiera escucharlos estos sábados que vienen, ¿no? Sobre qué estoy construyendo ya, ¿no? A partir de las mejores prácticas de los últimos papers, todo esto, para que tengan una mayor facilidad en la redacción final de su documento, ¿sí? Al estar compartiendo, ¿sí? Y que ya nuestras participaciones sean ahora sí con el bisturí láser, con el sombrero negro, ¿ok? Pero sobre lo que está diciendo, no sobre lo que hubieran contemplado. Más o menos hasta ahí. Entonces, oye, hubieras hecho, no. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué está construyendo? Y sobre eso nos vamos para realmente apoyarnos. Porque si no, no acabamos. O sea, hace un abanico impresionante de cada tesis, ¿no? De todas las dimensiones y todos los acercamientos. Entonces, para poder apoyarnos, no es con miras a destruir, sino son preguntas como muy específicas, ¿no? Para escuchar la opinión, para escuchar la información, o si no decir, oye, de esa información no tengo y efectivamente me hace falta. ¿Más o menos? Por el simple espejo, a todos nos ayudan los espejos. ¿Ok? Bueno, pues aprovechen, no sé si tengan algún comentario antes de que los despida. Dígame. Rápido. O sea, yo voy a hablar de mi caso. Pues sí, yo he revisado 2 papers principales muy recientes de este año y del año pasado, y a muchos autores que citan estos 2 para sustentar o para construir sus afirmaciones. He sido respetuoso y le he dado hasta ahorita más espacio a lo que dicen los papers que a lo que yo pienso. He estado tratando de meditar y reflexionar. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que ya para la etapa 3 estoy haciendo, pues es básicamente o sea, como dialogar con ellos, o sea, como ir ahora sí, refutando, construyendo, discutiendo y ya. A mí me gustaría llegar en la última etapa. Haz de cuenta, yo quisiera construir un índice numérico por empresa, o con una metodología que te permita medir como una calificación de qué tan fácil va a ser que tú adoptes la automatización de insights, ¿no? O sea, como que si tienes 40, no, pues me vas a costar muchísimo trabajo. A ti ni te pelo. Y si tienes 80, pues entonces me acerco contigo. O sea, así como precalificas a tus clientes, a los que les vas a vender y a los que no, quiero construir un índice. Entonces voy a trabajar sobre o sea, mi pregunta es, en la etapa final de este curso del estado del arte, ¿puedo llegar hasta allá o me debo retraer y nada más estar dialogando con los papers, con los autores? Porque eso no lo estoy leyendo, es mi experiencia y es lo que a mí me gustaría hacer. A ver, ok, entonces, mira, el índice, a ver, su expertise es valiosísima y es el terreno en el que nos estamos moviendo, siempre. Su expertise les permite identificar papers, citas, metodologías, autores. El que ya lleguen a dialogar con los papers de acuerdo a su expertise es lo mejor del mundo. Es decir, no que platiquen su expertise, sino que dialoguen con los papers, ¿sí? Con las citas, con los indicadores. ¿Por qué sí poder hacerlo ahorita? Porque al principio, pues el primer impulso es escribir todo lo que yo tengo. ¿Están de acuerdo? Pero justo el doctorado les permite hacer un paréntesis en su experiencia profesional y tomar distancia de su propia expertise. ¿Hasta aquí voy siendo clara? Sí. Ahora bien, el índice que tú ya tienes en la cabeza por toda la experiencia que tiene, ¿no? Lo puedes armar desde ahorita, puntear, ¿ok? Lo puedes puntear
Y en estos elementos que componen este índice, ¿no? Como gran indicador, podrías buscar papers justo de esos elementos que tú ya tienes como parte de tu expertise. ¿Sí voy siendo clara hasta aquí? Es decir, ya no buscar así, sino justo de acuerdo a tu propuesta que ya tienes aquí, hay que buscar papers. ¿Sí? Un paper sobre cómo evaluar al cliente para trabajar con él, como me dices, ¿no? ¿Ok? Y entonces jalas qué indicadores manejan, qué casos, en qué contexto. Entonces, que tu expertise sistematizada en este índice te permita tener tierra de elementos para seguir buscando papers. Ahorita no vas a desarrollar tu modelo. ¿Ok? Ahorita no necesitas describir tu modelo. Ahorita el modelo que ya tienes como tu expertise con los elementos son excelente guía para seguir recolectando papers. No sé si me expliqué, Manuel. Pero ahorita yo no me voy a meter a sacar más papers. O sea, más bien agoto todo lo que tengo y interactúo mi experiencia con lo que ellos dicen. Ok. Y ya, ¿sí? ¿Hasta ahí? Está bien, Manuel. No, es pregunta. Porque como es el estado del arte, el estado del arte justamente es el primer punto de partida para que posteriormente nos enriquezcamos de qué está pasando con mi objeto de estudio, qué se ha escrito sobre mi objeto de estudio, qué modelos podrían acercarse y ser de utilidad para mí. Entonces, este primer semestre, Manuel, es el estado del arte, que normalmente en otros tipos de estudios es a la carrera. Nosotros nos dedicamos todo un semestre. Y uno pensaría que agota el número de papers, pero te cuento que cada vez uno ve que hay un universo muy grande, pero también hay un peligro, porque entonces uno podría quedarse ahí, ¿no? Y empieza a abrir, no. Como dice el autor, empezar a cerrar, entonces ya estoy súper enfocado. Es como que arrancamos una carrera, pero luego vamos como quedando allí unos poquitos y ya te vuelves como tan experto en esa temática que aprendes hasta a identificar algunos autores y empiezas a seguirlos. Creo que lo que yo entiendo, qué pena haber participado. O sea, tú tienes 2 papers favoritos, excelente. ¿Te ha ayudado a leer otros papers? Bien, ok, pero puede haber otros. Si tú me dices, Keta, de todos los que ya he leído y platicamos sobre fechas, ¿no? Que he leído, son suficientes, son 30 papers, ¿no? Y son justo alineados a mi pregunta central, ya no busques más, ya dediquémonos a escribir. ¿Sí? ¿Sí, Manuel? Ok. ¿Sale? Ok, bien. Primero Katy y luego Leonardo. Katy, ¿qué pasó? Entra bien rápido, pues ya no puedo decirle porque no me puedo conectar a la junta personal, pero yo no sabía que no se podían incluir abstracts. Fue un comentario que me hizo revisando, tenía varias como quotes de abstract, no pensé que no se podía, entonces ya las suprimí. Sí, porque el abstract es la síntesis del paper y tú no quieres la síntesis, ¿estás de acuerdo? Por más contundente que suene, porque si decías, el wow, resumen del ¿no? resumen. Sí, o sea. Decía, que era, pues es de los autores, ellos lo dicen, pero no, si ya lo quité, pero el abstract vital para ubicarte, ¿no? Cuando uno hace lectura de vuelo de pájaro. Okay. Oye, es que luego están bien buenos los abstracts, están bien buenos y ya te metes al contenido y ¿qué es esto? Nada que ver. Eso es marketing. Porque se lo comentó como un error garrafal que algunos habían cometido y cuando me fui de espaldas, pero bueno. Sí, pero digamos, mi papel es pedirles que den lo mejor de ustedes. Claro, sí. ¿Ok? Entonces no digan, bueno, un abstract no importa. No, porque es herramienta para seguir haciendo tu tesis, ¿vale? Es con todo respeto. Vale. Leonardo, que estés bien, Katy, que te mejores, por si te vas por ahí. Vale. ¿Qué pasó? Dígame. Rápidamente, quería compartir una sugerencia que en toda esta búsqueda de papers probablemente a muchos también les pueda servir. A mí me ha ayudado muchísimo a partir de la última sesión que tuve con usted y la anterior, donde ya me dediqué a buscar exclusivamente modelos, metodologías que tengan concordancia con los elementos que yo he propuesto. Y algo que me ha ayudado mucho, aunque suene, digamos, probablemente muy dirigido, es el buscar estos papers que la doctora Fabiola eventualmente nos comparte en las semanas, los que vamos desarrollando de ecuaciones estructurales. ¿Por qué? Porque en la bibliografía, al menos, digamos, estoy compartiendo una experiencia mía, no quiero decir que soy dueño de la razón, ni mucho menos. Entonces, en la bibliografía de estos papers aparecen cosas extremadamente valiosas respecto a modelos y metodologías de nuestros temas. Un poco
complementando lo que Manuel preguntaba. Es decir, por ejemplo, yo he encontrado un montón de información de mi tema, de metodologías, porque como son modelos de ecuaciones estructurales, son más centrados en eso, en buscar dimensiones, variables, estudios previos de específicamente temas que tengan que ver con dimensiones de estudio. Entonces es como que nos centra bastante más. Quería compartir solo esta experiencia porque yo en eso realmente es como que he vuelto a nacer respecto a mi tema de tesis porque he encontrado muchísima información, pero ya centrada en modelos, ya no en teoría, como usted nos decía, sino ya en temas muy específicos de dimensiones, de estudio, de campos metodológicos. Todo eso quería compartir nada más, que a veces no lo tomamos en cuenta, pero en esos mismos papers, en la bibliografía de donde se han sacado esos papers, hay otros extremadamente valiosos en metodologías. Nada más, eso, doctor. Muy bien, sí, gracias, Leonardo. Sí, por eso, como comentamos también desde un inicio, pues somos como el Sherlock Holmes, ¿no? Que va siguiendo las pisadas ahí. Y hay que revisar hasta los calcetines de cada paper, ¿no? Muy bien, gracias, Leonardo. Bueno, los dejo, disculpen, ya les quité 3 minutos más. Buen fin de semana, buena semana, apapáchense un poco, respiren, que todavía falta un buen, ¿vale? Cuídense mucho, un gran abrazo. Doctor, hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, Peter. Hasta luego, cuídense Hasta mucho. luego, Bye. gracias. Bye, Una bye, preguntita. ustedes. Bye. De esto que le envié la última vez, ayer, ya lo cargo nada más porque supongo que ya no va a alcanzar a revisarlo. Nada más lo cargas, por favor, Ya. Leonardo, ¿vale? Gracias. Gracias a ti.